Desde que una joven cubana reveló en una entrevista que cuando era adolescente, cuando era menor de edad, tuvo relaciones que incluían el sexo y que incluían las drogas con Maradona, cuando Diego Maradona estaba en Cuba bajo tratamiento precisamente para dejar las drogas. En la Argentina los medios de comunicación están hablando todo el tiempo de eso y normalmente se está poniendo el foco en Maradona y en el entorno de Maradona. Y mi impresión es que en este escándalo el tema no es Maradona, el tema es Fidel Castro. El tema es Fidel Castro. No es que no resulte aberrante descubrir que Maradona tenía sexo con una menor de edad. No es que eso sea perdonable o disculpable en Maradona, es aberrante. No es que no sea aberrante que esa corte que tenía Maradona, siempre rodeándolo, permanentemente yéndolo a visitar desde la Argentina, haya sabido del asunto y no haya dicho nada, cuando de lo que se trataba es de un delito, porque el sexo con menores de edad es un delito. No sea aberrante, es aberrante. Que la corte que siempre acompaña a Maradona y que también estuvo con él allá en Cuba cuando lo estaban curando de las drogas, hayan visto que Maradona tenía una novia menor de edad. Es aberrante, pero digo, en este escándalo el tema no es ese, porque esa no es la novedad. No es una novedad porque a esa altura Maradona ya estaba desquiciado por las drogas, estaba psicológicamente y moralmente desquiciado por las drogas. Y el tema no era, o la sorpresa no sería que quienes rodeaban a Maradona, esos entornos que él tenía, hayan sido cómplices, en caso que lo hubieran sido, de semejante situación. El tema no es ese, el tema es Fidel Castro, porque todo parece indicar que Fidel Castro sabía que Maradona consumía drogas en grandes cantidades, ¿no? E incluso drogaba a una niña que había llevado a su cama y con la que convivía, con la anuencia de su familia, pagos de por medio, regalos fastuosos de por medio, ¿no? Fidel Castro lo sabía, no puede no haberlo sabido. Incluso hay una foto que habla por sí misma y que prueba que Fidel Castro sabía que Maradona tenía relaciones sexuales con una niña, porque Maradona se la mostró como si fuese su novia, ¿no? Eso está claro, la foto habla por sí sola. En Cuba, mientras vivió Fidel, nada ocurría sin que Fidel se entere. No se movía una hoja sin que Fidel se entere. En Cuba, las drogas eran una palabra nefasta que se supone que no existía en la isla. En Cuba habían fusilado en la década de los 80 al general Arnaldo Ochoa por una cuestión de vínculos con el cártel de Medellín. Ante la sospecha de que las drogas pasaron por Cuba, fusilaron al general Arnaldo Ochoa, que era un héroe porque había estado en la gesta de la revolución armada que venció a Fulgencio Batista, había estado en la guerra en Angola, había estado en la guerra de Ogadén, que fue una guerra en la década del 70 entre Somalia y Etiopía. Estados Unidos apoyaba a Etiopía, la Unión Soviética apoyaba a Somalia e hizo que Cuba enviara efectivos militares a luchar junto a los etíopes, y luchó junto a los etíopes Arnaldo Ochoa, ¿no? Que era un general venerado y era considerado y tenía la distinción de héroe nacional cubano.
y lo fusilaron. Y el régimen explicó que no solo el régimen no sabía nada de los vínculos del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior con el cártel de Medellín, sino que en Cuba era imposible que entraran las drogas y que si eso había ocurrido fue un accidente, pero que no podía ser. ¿Es posible creer que el régimen no sabía, que Fidel no sabía que a Maradona le llegaban drogas en grandes cantidades? ¿Es posible eso, que entrara droga en Cuba y que no lo supiera el régimen? Que el G2, ¿no?, que es el aparato de inteligencia cubana, de eso no se enterara. Una figura tan notable como Diego Maradona estaba instalado ahí haciendo un tratamiento contra las drogas. Era posible para él, estando bajo tratamiento contra las drogas, seguir consumiendo drogas como atestiguó esta jovencita, ¿no?, sin que lo notaran los médicos que lo estaban tratando de las drogas. Ya no digo el G2, el aparato de inteligencia, digo los médicos que lo estaban tratando. Una foto muestra a Fidel junto a Maradona y junto a esa niña que se le permitió tener a Maradona. No es novedad que haya padres que permitan en Cuba a sus hijas, haya padres que entregan a sus hijas a gente que paga por tener sexo con menores. Eso no es novedad, desgraciadamente, ni en Cuba ni en gran parte del mundo. La prostitución no es un problema de Cuba, la prostitución es un problema de gran parte del mundo, es un tema en gran parte del mundo, pero en Cuba también. Yo vi como cualquier turista que llegó a Cuba, todavía era soviética, era la primera mitad de la década del 80, y yo como quienes parábamos, éramos extranjeros y parábamos en hoteles de los destinados exclusivamente para extranjeros, como el Habana Libre en La Habana, que era el hotel más grande, ¿no?, y las chicas estaban en las puertas de los hoteles ofreciéndose a los turistas, y si no, les pedían que las acompañen y la hagan entrar solamente al cabaret del hotel. El cabaret es como le dicen allá, lo que acá se le dice nightclub, pero eso estaba a la vista y era soviética, existía la Unión Soviética, estaba el régimen duro en Cuba, no había cambiado nada, primeros años de la década del 80 y eso estaba a la vista. Yo lo vi personalmente. Yo vi personalmente en la Unión Soviética, que todavía era tal, la prostitución en los grandes hoteles. Yo paré en el Hotel Cosmos de Moscú, uno de los hoteles más importantes y más grandes, un hotel internacional. En el Hotel Cosmos de Moscú, en el lobby, estaba siempre plagado de prostitutas. Y no solo era un problema en Moscú y en el Hotel Cosmos, ahora sí, si era en el Cosmos, era en todos los demás grandes hoteles de la capital soviética, y eso estaba a la vista de todos. Miren si el KGB no va a haber sabido lo que ocurría. Y lo he visto en Moscú y lo he visto en otras repúblicas soviéticas. Recuerdo el Hotel Dvin, ¿no?, en Yereván, en el Cáucaso. El hotel más importante de Yereván, destinado a los extranjeros. De noche no se podía dormir porque había colas de hombres para entrar en las habitaciones destinadas a las prostitutas, y eran los hoteles para el turismo internacional. Todo eso estaba a la vista. El tema es que en Cuba, y en este caso Fidel mediante, hay un agravante: Fidel Castro. Porque se trata de Maradona, porque nada de lo que ocurría en el mundo Maradona instalado en Cuba podía serle ajeno al régimen, nada de lo que ocurría en ese mundo podía estar al margen de que se enterara el régimen, ni que seguía drogándose cuando estaba en tratamiento y los médicos a eso tenían que estar verificándolo, ni que tenía una novia menor de edad con la que tenía sexo y, dice ella, también la drogaba, también se drogaba con ella. La moral revolucionaria fue siempre la que levantó como bandera Fidel Castro, ¿no?
Fidel Castro es un ícono de la moral revolucionaria. Es nuestro papa, decía Hugo Chávez, ¿no? Porque era como el faro. Se supone que Fidel Castro no podía consentir la violación de una menor, el abuso de una menor. Sin embargo, un astro del fútbol mundial, multimillonario, además en Cuba tenía todo lo que pedía. Si quería drogas la tenía, y si quería una menor de edad en su cama, se la permitían. E incluso Fidel le firmaba en lugar del padre de la menor para que pudiera salir de Cuba si Maradona quería llevarla a algún lado, como de hecho hizo con la autorización de Fidel Castro. Que Maradona, a esa altura del desquicio que psicológica y moralmente le habían provocado las drogas, incurriera en ese desastre, no es una novedad, por lo menos no debiera serlo. Pero Fidel Castro, el ícono de la moral revolucionaria, permitiendo, consintiendo el abuso sexual de una menor, es Fidel Castro entregándole una menor a un astro mundial de fútbol, por ser un astro mundial de fútbol, por ser multimillonario. El tema no es Maradona, el tema es Fidel Castro.